Gálatas capítulo 3, comienzo a leerles en el versículo 6 hasta el versículo 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le valida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cuando el apóstol Pablo fue llevado a un juzgado de Corinto, los cargos presentados contra él por los judíos fueron estos: este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo llevaron ante un tribunal, dice el libro de los Hechos. Los cargos que presentaron con los judíos contra él fueron: este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y cuando fue arrestado en Jerusalén, por cierto, unas acusaciones falsas que levantaban los judíos ahí fueron los que lo llevaron a ser decapitado en Roma. Cuando fue él arrestado en Jerusalén, los judíos lo acusaron con las siguientes palabras: este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra la ley. Ahora, es cierto que el apóstol Pablo predicaba cosas como: la ley produce ira, no estáis bajo la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y podemos leer de sus versículos en el libro de Romanos. Y decía cosas así, pero él nunca persuadía a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Él nunca enseñó contra la ley. Esos judíos malinterpretaron su mensaje, esos judíos no escucharon toda la explicación del Evangelio. Y él sabía de esas actitudes de los judíos. Es por eso que en Romanos 7:7, si tienen sus Biblias, siguiendo con nuestros estudios de Romanos, vamos a ver este pasaje. En Romanos 7:7 el apóstol pregunta: ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? Y él contesta: en ninguna manera. Por supuesto que no, y da una explicación de su testimonio personal de eso, comprobando que la ley no es pecado. Y concluye en el versículo 12, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, esta tarde nos toca estudiar la segunda frase de ese texto. Ya estudiamos la primera, pero esta tarde nos vamos a concentrar en la segunda frase de ese texto, donde dice: y el mandamiento santo, justo y bueno. Y vamos a estudiar esta frase palabra por palabra. Ahora comienza con la letra Y. Esta letra une la primera frase con la segunda frase del versículo. La ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que dice en la primera parte se aplica a la segunda parte, es decir, la ley a la verdad es santa, también a la verdad el mandamiento es santo, justo y bueno. Y lo que pasa aquí, realmente lo que el apóstol está haciendo, nos dice lo mismo con otras palabras. Porque la ley es lo mismo que el mandamiento. Los mandamientos, el grupo de mandamientos es lo que forma la ley de Dios. Y el mandamiento, por supuesto, es parte de la ley de Dios. Ahora, esta repetición es una repetición, recalca que la ley es santa. La ley es espiritual, como nos dice más adelante. La ley de verdad es buena, de verdad es santa, justa y buena.
Y lo dice 2 veces para recalcarlo, lo repite. Niños, es como cuando el sueño de Faraón, ¿se acuerdan el sueño de Faraón que soñó de las vacas y soñó de las espigas? ¿Se acuerdan? 2 veces el mismo sueño, y José al interpretarlo los explica, son 2 veces, porque eso es una cosa muy cierta. Y aquí también nos encontramos estas 2 frases, ¿sí? Dicen lo mismo a lo último, pero lo repite, lo recalca, porque nos está diciendo esto es verdad, esto es muy, muy, muy cierto. Ahora, en nuestro último estudio estudiamos por qué recalca tanto esto el apóstol, así que vamos a seguir adelante, no vamos a ver todas las lecciones que vimos el domingo pasado. ¿Por qué dice la verdad aquí el apóstol? ¿Quién iba a dudar? ¿Por qué dice, por qué lo repite tanto? Ya vimos eso el domingo pasado, si no estuvo con usted le recomiendo que escuche el sermón. Pero la siguiente palabra de nuestro texto es el mandamiento. El mandamiento es santo, justo y bueno. Mandamiento es muy fácil de definir. Mandamiento es una orden, mandamiento es un mandato, valga la redundancia. Y por supuesto tiene que ver con alguien que nos manda. Y aquí se trata de un gran mandamiento. No se trata de que un amigo de la escuela nos manda algo, no se trata de que nuestro jefe en el trabajo nos manda algo, no se trata de que un paletero en la calle, un desconocido nos manda algo. Por supuesto es un gran mandamiento aquí porque es Dios que nos da esto, el mandamiento. Dios es el que nos manda, el que nos da la orden. Dios nuestro creador, Dios nuestro salvador es el que nos manda algo. El mandamiento aquí es de Dios, ya vimos eso. Ahora, en estos versículos el apóstol se refiere al mandamiento no codiciarás. Desde el versículo 7 él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, y vimos, este es el contexto, trata del mandamiento no codiciarás. Pero la frase en sí se puede aplicar a cualquier mandamiento de Dios, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos de Dios son santos, son justos y son buenos. Ningún mandamiento de Dios es inmundo o es injusto o es malo. Por supuesto que no. El mundo nos dice, sí, hay unos mandamientos de Dios que son crueles. El mundo nos dice, hay unos mandamientos de Dios que son injustos. Dice, son primitivos, son anticuados, son homofóbicos, nos dice el mundo de este día. Son machistas, son antifeministas, nos dice el mundo de hoy. Pero Dios nos dice, todos los mandamientos son santos, justos y buenos. Todos. Nuestro Señor Jesucristo confirma esta verdad. Él dice en el Nuevo Testamento, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, la siguiente palabra en su texto es santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo aquí se refiere, como vimos también cuando dice la ley es santa, se refiere a que el mandamiento es puro, es perfecto, es apartado del pecado. Y como vimos en ese estudio, la ley es santa porque Dios es santo. Y el mandamiento es santo porque Dios es santo. Y estoy de acuerdo yo con los teólogos que dicen que esto de la santidad de Dios, que Dios es santo, se refiere a la suma total de todos los atributos de Dios. Se refiere a todo el carácter de Dios. Por eso en Isaías 6 se nos dice, Dios santo, santo, santo. Es lo que enfatiza la Biblia. Y nos habla de esa santidad, sí, de esa gloriosa luz, de su terrible majestad, como dice Job. Nos habla esa santidad de la pureza infinita de Dios. Y por así decirlo, es tanta luz, es tanta majestad, tanta pureza, que si la viéramos, fuéramos fulminados. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada átomo, cada electrón, cada neutrón de nuestro ser, fuera dispersado por toda la eternidad. Ningún ser humano puede ver a Dios porque es santísimo. Es tanta la luz, es tanta la majestad, es tanta la pureza de Dios. Y eso lo tiene el mandamiento. El mandamiento de Dios es tan santo que nos dice la Biblia que no perdonó a los ángeles.
A los ángeles que desobedecieron, no los perdonó. El mandamiento es tan santo que no perdonó a Adán y Eva por desobedecer y comer del fruto prohibido. El mandamiento es tan santo que no perdonó ni siquiera a Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció y golpeó la roca. El mandamiento decía, el que lo cumpliere vivirá, pero el que no lo cumpliere será maldito de Dios. Lo acabamos de leer esto en Gálatas capítulo 3. El mandamiento entonces es tan santo, a lo último, nadie pasó la prueba. Todos, absolutamente todos, quedamos malditos de Dios. Y es por eso que Cristo tuvo que hacerse hombre y nacer bajo la ley, para poder cumplir la ley en nuestro lugar y que la bendición de la vida fuera dada a nosotros por la perfección de Cristo. Y es por eso que tuvo que morir en una cruz. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué si Cristo hubiera muerto atropellado? ¿Hubiera contado para nuestra salvación? ¿O qué si Cristo hubiera morido apedreado? ¿Cómo murió Esteban? Si Cristo hubiera muerto apedreado, ¿hubiera contado para nuestra salvación? En otras palabras, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Qué si un soldado lo hubiera matado con una espada? ¿Hubiera contado para nuestra salvación? No. Tenía que ser en una cruz. Tenía que ser colgado en un madero, porque la ley decía, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición que había declarado la ley tenía que ser de Cristo para que nosotros no la tuviéramos que sufrir, para que nosotros no fuéramos colgados en el infierno para siempre por la maldición de Dios. Y fíjense, el mandamiento es tan santo, que ni siquiera perdonó a Cristo cuando Él fue colgado en el madero, cuando Él tenía nuestros pecados, cuando fue hecho pecado por nosotros. El mandamiento fue tan santo que lo hizo maldición, lo colgó y lo desamparó ahí. Esta es la respuesta realmente a la pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios es santo, la ley es santa y el mandamiento es santo. Por eso tuvo Cristo que morir en la cruz y por eso tuvo que sufrir toda esa maldición por nosotros. Ahora, la cuarta palabra, ya vimos de eso el domingo pasado cuando vimos la ley santa y aquí vamos ahora sí a lo nuevo. La cuarta palabra en su texto es justo. Y el mandamiento nos dice, es santo, justo y bueno. Justo es que es conforme a la justicia, que es equitativo. Justo es lo opuesto a injusto. Es justo que un criminal sea castigado, pero es injusto que un juez libere a un influyente que lo ha sobornado. Eso no va con la justicia, eso está mal, eso no es justo. Es justo que una maestra te castigue, que castigue a todos los alumnos porque se portaron mal, gritaron, no le obedecieron, no hicieron la tarea, dejaron un cochinero después de las clases. Ahí la maestra tuvo que recoger todos los lápices y basura y gises y todo un cochinero. La maestra le dice, nadie va a salir de recreo este día. Eso sería justo, sería un castigo muy justo. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, ¿verdad? Todo el día esperando la hora de recreo para jugar al carro. No sé si todavía se dice carro. En mis tiempos, en los tiempos de Billy también se decía a jugar al carro, ¿verdad? Con esa pelota de esponja. Bueno, todo el día esperando era la hora de recreo y lo más terrible era que la maestra nos dijera, no va a haber recreo ahora. Pero era justo. Sería injusto, por supuesto, que la maestra le dijera a un alumno, tú sí puedes salir, porque él era el hijo del director. Y pues eso sería injusto. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Lo que hay que tomar en cuenta aquí, que cuando hablamos de justicia, es de acuerdo a la justicia de Dios. Mandamiento justo es de acuerdo a la justicia de Dios. Es una justicia perfecta, totalmente, absolutamente perfecta. Es una justicia santa. Esta es la justicia de justicias. A lo último, la Suprema Corte de Justicia no está en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia no está en Washington. La Suprema Corte de Justicia, lo último, está en el cielo. Aquí un juzgado, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y en el Distrito Federal o en cualquier parte del mundo moderno, entre comillas moderno, puede decir que matar bebés dentro del vientre de una madre es justo. Es lo que están diciendo hoy en día. Increíble. Matar a un bebé en el vientre de la madre es justo, dice. Porque es el cuerpo de la madre puede hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Bueno, no voy a hablar de eso, es muy triste y trágico, pero en el cielo eso es injusto.
Dios dice, eso es una injusticia, eso es pecado. La justicia de Dios es otra. La justicia de cual está hablando aquí el mandamiento se trata de la justicia de Dios, no la nuestra. Un caníbal puede decir, es muy justo que yo mate y me coma a mi enemigo. Es muy justo para él eso. O aquí, en Hermosillo, podemos pensar, es justo que a veces yo diga una mentirita blanca o una mentirita piadosa, es justo. No. La ley de Dios no permite eso. El mandamiento de Dios es de acuerdo a la justicia, la santidad de Dios. Punto. Lo que quiero recalcar de esto, hermanos, es que no podemos apelar más allá. No podemos alegar contra la justicia de Dios. El mandamiento de Dios viene de la justicia máxima, la más santa, la más pura, la más equitativa, la más perfecta en todo el universo. Es la justicia de Dios. Entonces, cuando se nos manda que debemos adorar a Dios como Él nos manda, eso es lo justo. Eso es lo más justo. Punto. No podemos alegarle a Dios, es que yo quiero adorarte así. Es que a mí me gusta hacer esto. No. Dios nos manda como adorarle. El mandamiento es el primero y el segundo. Y estudiamos eso. Tenemos que hacer eso, porque eso es lo justo. Cuando se nos manda que no digamos, ¡ay Dios! O ¡válgame Dios! Tomando el nombre de Dios en vano. Eso es justo. Porque Dios lo dice así. No, pero es que estamos en otra cultura, Paco. Y nosotros podemos decir, ¡ay Dios! No. Espérate. Dios dice que no lo hagamos. Es la justicia de Dios. Cuando se nos manda a descansar el domingo, eso es justo. Oye, y así con todos los mandamientos. Ahora, esto es muy práctico, hermanos. Cuando tus hijos lleguen a la edad del por qué, y después de los 2, 3 años, cuando comienzan a hablar, ¿y por qué? ¿Y por qué, verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y luego se les pasa. Pero llegan a la juventud y empiezan otra vez. ¿Y por qué? Se están independizando. Y eso es bueno, que empiecen a independizarse. Y es bueno a veces que nos pregunten por qué, porque realmente esto es bíblico. Tengo una regla bíblica aquí en mi hogar. Bueno, el caso es que van a llegar a ese punto. ¿Y tú qué les vas a contestar? ¿Qué les puedes contestar? Esto es muy práctico. Cuando comiencen ellos a cuestionar la autoridad, cítales Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Punto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:1 y 2. Esto es lo justo, esto es de Dios, esa es la justicia de Dios. No podemos alegar a esto, no podemos argumentar contra esto. Y recordemos que lo último se trata de Dios. Como dice San Juan, el que hace justicia es justo como Él es justo. Somos santos porque Él es santo. La ley de Dios es santa porque Él es santo. El mandamiento es santo porque Dios es santo. Y esto de lo justo, a lo último, es porque Dios es justo. Y recordemos las buenas noticias también, por supuesto. Nosotros somos injustos, hacemos injusticias, quebrantamos los mandamientos de Dios justos todos los días. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos salvó de la ira de la justicia de la ley, mandando a su Hijo a cumplir los mandamientos justos en nuestro lugar y a morir sufriendo la ira de la maldición del mandamiento justo en nuestro lugar. Porque nos dice Pablo en Romanos 8, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Al que no conoció pecado, nos dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra esperanza. Ahora, la última palabra de nuestro texto es bueno. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La palabra original, como en el español, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, decimos que un amigo es bueno y queremos decir que es moral, que es generoso, que no es malo, que no es corrupto, es un amigo bueno. O podemos decir que la tierra es fértil y decimos la tierra es buena. La tierra es buena, produce, da al 100% esa tierra. O podemos decir también que un medicamento es bueno, una medicina es buena. Y sabemos que no tiene efectos secundarios, que nos ayuda, es benéfica, nos sana. Y podemos aplicar esos conceptos, esos aspectos también al mandamiento de Dios. Tiene varias connotaciones la palabra original. El mandamiento de Dios, por supuesto, es moral, no es malo, ayuda, es benéfico. Y esto es lo que quiero enfatizar yo en esta tarde.
El mandamiento es bueno, es decir, no es maléfico, es benéfico, nos ayuda, nos beneficia. Y aquí podríamos pasar el resto de la noche haciendo una lista y estudiando y comentando sobre cómo es que el mandamiento de Dios es bueno. Y ya estuviéramos en otra serie. Tan solamente les voy a leer unos versículos, una selección de Salmo 19 y del Salmo 119. Por cierto, levanten la mano. ¿Quién hizo la tarea? A ver, levanten la mano. ¿Quiere ver las manos? Muy bien. Los que no han hecho la tarea tienen hasta las 12 de la noche. Oye, así hacíamos en la universidad. Así nos daba chance el maestro de la universidad. Si no hacíamos la tarea, tienen hasta las 12 de la noche a terminar, ¿verdad? Los que no han hecho la tarea y no han leído el Salmo 119, se los recomiendo. Va a confirmar mucho lo que estamos viendo y va a llegar a sus corazones. Si son cristianos, va a llegar a sus corazones. Tiene que llegar a sus corazones. Les leo una selección de los salmos. El Salmo 19 y el Salmo 119 nos explican cómo la ley de Dios es buena, cómo el mandamiento de Dios es bueno para nuestras vidas. Nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Una y otra bendición tenemos en esos salmos, y en la Biblia es una selección tan solamente de 2 salmos. Nos dice Dios, esto es bueno para ustedes, esto es de mucho beneficio, de verdad, esto es de mucho beneficio para nosotros como cristianos hoy en 2012. El diablo, el mundo nos dice, eso es anticuado, la Biblia es anticuada, los mandamientos de Dios son anticuados. No. No son nada anticuados, no son justos, no son gravosos, no nos limitan, pero de verdad nos ayudan mucho en esta vida, a la hora de la muerte, y después de la muerte, en la vida venidera. Esto es lo que más nos beneficia, los mandamientos de Dios. Yo estoy seguro que ustedes me pueden dar ejemplos de amigos o compañeros o conocidos o que leyeron en el periódico, de casos de hijos, por ejemplo, que no obedecieron a sus padres, no honraron a sus padres, y tuvieron vidas trágicas, matrimonios infelices, pobreza, accidentes, terrible, por no obedecer a sus padres. Ustedes me pueden dar ejemplos de adúlteros, asesinos, ladrones, que pagaron de alguna manera muy trágica por su crimen. Codiciosos, que los mató su codicia, los mató la avaricia. Estaba leyendo en el Japón, hay mucho de esto, de hombres que trabajan tanto que se mueren de trabajar tanto, con ataques al corazón y problemas tan graves en los nervios. Es un suicidio, ya tiene un término técnico, le pueden preguntar al experto en japonés aquí, nuestro hermano Leonardo. Es un suicidio esto, es una cultura que los ha llevado, y mucho de eso no solamente están enfermos del trabajo y que quieren trabajar, pero mucho de eso es la codicia y la avaricia. Terrible esto. Y también hay ejemplos positivos, por supuesto. A mí me gusta mucho el testimonio de Eric Liddell. Ese corredor, ese joven cristiano escocés. Estaba leyendo su biografía. Este hombre realmente nació en China. Nació de padres, un pastor que era misionero en China, y fue a Escocia a estudiar, pero él nació en China, y de hecho a lo último, después de estar estudiando, volvió a la China y fue misionero allá y murió en China. Bueno, a los que no saben la historia, a lo mejor vieron la película de Eric Liddell. Es una película, no sé cómo se llama en español, Chariots of Fire. Carros de fuego. Este hombre es un joven cristiano y me gusta porque es verídico esto, es histórico, es verdad. Este joven, las Olimpiadas de 1924 en París, tenía la oportunidad de ganar la carrera
Pero era domingo. Era domingo. El día del Señor. Las Olimpiadas. París. No ocurrió por ser el día del Señor. En la película muestran cómo un americano está allí en las pistas, le da un papelito, y el papelito dice un versículo: mas ahora ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran. Y él ganó otra carrera que no era su especialidad, un gran honor. El mandamiento es bueno. Al amonestar a nuestros hijos, al hablar con las personas, al exhortarlos, hay que también hablarles de lo positivo. ¿Sabes qué? Esto es bueno para ti. Te lo digo por tu bien. Esto es algo de Dios. Es algo justo, sí. Pero al último es lo más bueno para nuestras almas. Les pueden explicar a ellos, ¿sabes qué? Que no lo entiendes. Y yo no lo entiendo a veces. Y a veces no me gusta hacer estas cosas. Y les puedes decir a ellos, pero ¿sabes qué? Al final, el mandamiento de Dios siempre es bueno. ¿Por qué? El mandamiento, el último, es bueno porque Dios es bueno. El mandamiento es santo porque Dios es santo. El mandamiento es justo porque Dios es justo. El mandamiento es bueno porque Dios es bueno. Y por cierto, entonces, si desprecias el mandamiento, desprecias al legislador, desprecias a Dios y desprecias la bondad de Dios. Porque Dios está tratando de hacerte bien. Es por tu bien, es por tu bien. Lo mejor, por supuesto, del mandamiento es bueno porque nos guía a Cristo. Es lo mejor. Gálatas 3, volviendo a nuestro pasaje, leímos la primera parte. Ahora quiero que volvamos aquí y veamos la segunda parte, comenzando en el versículo 19. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Esta es la bondad de bondades del mandamiento. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. El mandamiento es bueno porque a lo último nos lleva a Cristo. Pablo nos explica, Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es como nuestro maestro, nuestro guía. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el mandamiento es buenísimo, hermanos. La ley es buenísima porque nos convence que somos pecadores, nos confina, que nos hace creer que necesitamos un Salvador. Esa es la bondad de bondades de la ley de Dios. Cuando el mandamiento nos sujeta, nos humilla, nos enseña que merecemos la muerte, nos enseña la maldición de Dios. Que es lo último. La ley bien entendida y bien aplicada siempre nos lleva al Evangelio. La ley siempre nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nos convence que somos pecadores, nos convence que somos muy débiles, que nosotros no podemos realmente cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir con los mandamientos de Dios en la intensidad real de los mandamientos de Dios. ¿Quién leyó Mateo 5 y 6? La otra tarea. Muy bien. En la intensidad de la ley de Dios, ninguno de nosotros puede cumplirla. Todos fallamos todos los días. Y la ley nos declara injustos, malos, pecadores. Y eso, el último, es muy bueno, porque nos convence de eso y nos convence. Tú necesitas un Salvador muy misericordioso, un Salvador muy poderoso, que te perdone por pura gracia, por puro amor, y que siempre te esté perdonando todos los días hasta el fin del mundo. Un Salvador que sea un mediador y un intercesor para que Dios te acepte. Tú eres tan malo, dice la ley. Tú pensaste eso, eso te condena. Tú deseaste eso, eso te condena. Tú deseaste ese hombre, eso te condena. Tú deseaste esa mujer, eso te condena. Tú deseaste ese carro, eso te condena. La ley nos condena.
bien entendida la ley, nos condena a todos bajo pecado. Y nos dice al último, necesitas un gran Salvador. Qué bueno es el mandamiento entonces. Porque es así entonces que tenemos vida eterna. Bueno, entonces, es lo que nos dice el texto para esta tarde de Romanos capítulo 7 y el versículo 12, la segunda parte, y el mandamiento santo, justo y bueno. Terminemos con unas aplicaciones prácticas. Número 1, hermanos, amemos la ley de Dios, amemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. No es cristiano el que no ama la ley de Dios. No es cristiano el que no ama la ley de Dios. Pablo aquí en los últimos versículos de este pasaje de Romanos, del capítulo 7, nos dice, según el hombre interior, en mi corazón, yo me deleito en la ley de Dios. Y ese deleite, como vamos a ver, es lo que nos motiva, hermanos, a esforzarnos en nuestra lucha contra el pecado. Y es así como vencemos el pecado, porque queremos hacer el bien para agradar a Dios. Número 2. Número 1, amemos la ley de Dios. Número 2, obedezcamos la ley de Dios, obedezcamos los mandamientos. No somos salvos por obedecer los mandamientos, pero somos salvos para obedecer los mandamientos. No somos salvos por obedecer los mandamientos, pero somos salvos para obedecer los mandamientos de Dios. Y lo que pasa es que al ser salvos, Dios cambia nuestro corazón, nos da ese deleite de su palabra, creemos en Cristo, le amamos de todo corazón, y porque le amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no son mandamientos de hombres, no son mandamientos cristianos de tradición, no son mandamientos que algún pastor ha hecho, que algún presidente de alguna universidad haya hecho. Los mandamientos de Dios son los justos y buenos. Hay que tener mucho cuidado en eso. A lo último, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, hay muchos cristianos que están siguiendo su cristiandad, se creen salvos y creen que están agradando a Dios, nada más porque no fuman y no van a ciertas partes y no toman, y no se emborrachan y ciertos mandamientos. Y a lo último, si le dice usted, a ver, enséñame la Biblia, ¿dónde está ese mandamiento? No van a poder darle un versículo, no van a poder. Son mandamientos que muchas veces han hecho iglesias cristianas, universidades cristianas, y que van a tener mucho problema para sacarlos de la Biblia. Y la verdad es que esos hermanos, sinceramente, están perdidos porque creen que en su cristiandad es no fumar y no bailar. La cristiandad no es eso. Hay muchos en el infierno que nunca fumaron y que nunca bailaron. La cristiandad es amar a Cristo. La cristiandad es agradar los mandamientos de Cristo. Esa es la cristiandad. ¿Me entienden, hermanos? Ojalá que nadie vaya a malentenderme en esto. Por supuesto, no quiero que se vayan al baile a la noche. Por supuesto, no quiero que... No, pero lo que estoy tratando de decir, al último, la cristiandad es Cristo. Amar a Cristo, agradar a Cristo. De eso se trata la cristiandad. Número 3. Compartamos el Evangelio usando los mandamientos. Compartamos el Evangelio usando los mandamientos. Si la ley es santa, si el mandamiento es santo, justo y bueno, entonces compartamos el Evangelio de Dios, las enseñanzas de Dios, usando los mandamientos. ¿Cómo evangelizó Cristo? ¿Cómo evangelizó Cristo? ¿Cómo evangelizó Cristo al joven rico, al pobre joven rico? ¿Cómo lo evangelizó? ¿Qué le dijo? ¿Qué le enseñó? Joven rico, ¿cómo puedo tener la vida? Cristo le respondió, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Por qué le dijo eso? La mujer samaritana. ¿Qué le dijo Cristo? Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, no tengo esposo, porque tienes varios esposos. La confrontó con el mandamiento, no cometerás adulterio. Confrontó al joven rico con no codiciarás.
¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo entonces a lo último? Y de esto se trata el Evangelio. No se trata de decirle a la persona, ¿te quieres ir al cielo? ¿Verdad que no te quieres ir al infierno? A ver, di esta oración, acepta a Cristo ya. No. Se trata de enseñar a la gente que necesitan un buen abogado. Un buen abogado, pues han pecado contra Dios y están en peligro de la cárcel eterna en el infierno. Que la ley es tan santa que no los va a perdonar. Entonces, la gente tenemos que explicarle, te tienes que arrepentir de tu gran pecado contra Dios. Y para eso tenemos que enseñarles qué es el pecado, qué es lo que han hecho mal, qué realmente significan los mandamientos y qué tan santos y justos y buenos son. Porque ellos van a decir, es que Dios es muy bueno y al último, no. Tenemos que demostrarles qué tan santos y justos y buenos son. Número 4. Agradezcamos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda nuestra mente, que Dios envió a su Hijo a cumplir su ley por nosotros. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, agradezcamos a Dios que Él envió a su Hijo a cumplir sus mandamientos santos, justos y buenos en nuestro lugar y así librarnos de la santidad de la ley, de la maldición justa de la ley. Y por esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso a lo último es la cristiandad. San Juan nos escribió estas palabras. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Oremos.